Nosotros a esta hora de la mañana. Ricardo está para poder hablar. Ricardo es economista, ¿cierto? Y vamos de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿cómo están? Un gran saludo a toda la gente, a todos los televidentes y auditores de Pura Noticias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora te quiero llevar a un tema, y quiero que entendamos, ¿cierto? Te quiero llevar al tema del Consejo Fiscal Autónomo, ¿cierto? Lo que declara este día martes, que valora el proyecto de reconstrucción que promueve el gobierno, o la famosa ley miscelánea, pero nos pone un tema sobre la palestra que quiero poder entenderlo y que lo contextualicemos. Porque dice que este proyecto, si bien promueve el crecimiento económico, advierte riesgos fiscales que, de no mitigarse, podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Primero, cuéntanos, Ricardo, ¿qué es lo que es el Consejo Fiscal Autónomo? No, este consejo obviamente ha sido de gran ayuda para la administración de los recursos públicos, porque obviamente pone en el tapete, va evaluando, va dimensionando, va haciendo cálculos acerca de las distintas políticas que pueden tener los gobiernos en materia fiscal. Ayuda obviamente a recordarnos cuando las proyecciones no se cumplen, cuando los cálculos no están explicando bien la realidad. Por lo tanto, el Consejo Fiscal Autónomo es, como bien lo dice su nombre, tiene una autonomía para referirse acerca de los temas y problemas fiscales que tiene nuestro país, y nos ayuda, obviamente, o ayuda al gobierno a ir tomando mejores decisiones. Estamos con Ricardo Ruiz de Viñaspre, economista de la Universidad Finisterra. Ricardo, en el fondo, lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo es ponerle valor a las medidas políticas. O sea, por ejemplo, si el gobierno dice vamos a subir o vamos a bajar el impuesto a las pymes, lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo, entiendo, es valoriza esa acción. ¿Cuánto le costaría al país, a nuestro presupuesto? ¿Es eso? Claro, valoriza el costo y el beneficio, ¿cierto? Porque uno, al bajar el impuesto corporativo, por ejemplo, a las pymes, en función del ejemplo que tú das, tú puedes tener un beneficio por un lado y un costo por otro. Puedes tener mayor crecimiento económico y por ende mayor tributación, pero también, como bajaste el impuesto corporativo, las pymes pagan un menor impuesto. Por lo tanto, al final, ¿cuál es el resultado neto? Es una de las cosas que el Consejo Fiscal Autónomo calcula, que también obviamente lo debe calcular el gobierno, la dirección de presupuesto, pero también el Consejo Fiscal Autónomo hace sus propios cálculos y asesora, recomienda al país y al gobierno en particular, o alerta acerca de un riesgo que pueda tener una u otra medida. Ahora, Ricardo, entonces bastante preocupante lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. Ellos plantearon ante la Comisión de Hacienda de la Cámara que, si bien la iniciativa legal propuesta por el Ejecutivo, ¿cierto?, en el largo plazo podría proyectar un superávit, tiene un impacto deficitario en el balance fiscal al menos hasta el año 2031. Eso quiere decir, si hoy día tenemos un déficit fiscal, esta ley propuesta por el gobierno de Kast y el ministro Quirós nos podría dejar mayor merma, o sea, nos podría aumentar el déficit fiscal. ¿Es así? Bueno, eso es lo que menciona. Yo leí la noticia acerca del Consejo Fiscal Autónomo, pero obviamente está dando una alerta. Está dando una alerta que esta baja, o este proyecto de ley de baja en la tributación, podría tener un efecto hacia la baja en los ingresos fiscales. ¿Es importante tomar esta recomendación? Claro que sí. El gobierno tiene que revisarla en detalle, sin duda. ¿Tiene que hacerse cargo el gobierno de estas advertencias? También tiene que realizarlo de la mejor manera. Ahora, también, ¿qué es lo que yo veo? Nuestra economía está creciendo negativamente. Eso es lo que hemos visto en los últimos 3 IMASEC. Tenemos un desempleo del 8,9%, un desempleo femenino del 10% y una informalidad del 26%. Por lo tanto, yo, a pesar del Consejo Fiscal Autónomo, a pesar de las advertencias, yo creo que la reforma tributaria, creo que ellos lo mencionan, es positiva para dinamizar la economía, pero tiene riesgos fiscales. Bueno, entonces los riesgos fiscales tienen que ser mitigados. ¿Cómo? Creo yo, a través de bajar el gasto fiscal, hay que reducir la burocracia del Estado, hay que reducir el número de ministerios, hay que reducir el número de cargos duplicados que existen, hay que quizás dejar de contar con instituciones como el IFU, que la ministra de Desarrollo Social nos ha mencionado que
el 90% del presupuesto se va a remuneraciones y a costos operativos, pero solamente el 10% llegan a programas sociales. Por lo tanto, bienvenido el consejo, la advertencia que nos da este Consejo Fiscal Autónomo. Por lo tanto, el gobierno tiene que tomar acciones de reducir el gasto y reducir las instituciones públicas que no están generando bienestar ni progreso a los chilenos. Bueno, ahora el proyecto que compromete gasto fiscal, ¿cierto?, tiene una alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, que es el proyecto que presenta justamente el gobierno a la Comisión de Hacienda para ser discutido en la Cámara, este proyecto de reconstrucción. ¿Qué es lo que dice justamente el Consejo Fiscal Autónomo? Que este proyecto compromete el gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo, reduce ingresos permanentes, este es por la baja de impuestos, ¿cierto?, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento, lo que podría traducirse en un deterioro del balance fiscal, si bien este no se materializa en la magnitud y velocidad estimada. O sea, es bastante esta alerta, como tú muy bien la defines, Ricardo, cierto, que hace el Consejo Fiscal Autónomo, también le pone una obligación al gobierno de que debiese ajustar a este plan una batería de acciones que vayan hoy día a reducir el tema fiscal, y eso no lo tenemos sobre la mesa. O sea, no sacamos nada con aprobar este proyecto como viene si no le ponemos una batería. Lo entendemos así, ¿no? Claro, o sea, ¿cuál es la recomendación, creo yo, que da el Consejo Fiscal Autónomo? Este proyecto es importante porque tenemos que dinamizar la economía para generar más empleo. Recordemos que tenemos 925.000 personas desempleadas en nuestro país, ese es el 8.9. Por lo tanto, el país tiene que trabajar para generar más empleo. Pero, obviamente, la rebaja de tributos que incentiva la inversión y el empleo genera merma en los ingresos fiscales. ¿Es eso preocupante? Sí y no. Porque lo que a mí me preocupa como economista es, obviamente, generar más empleo en la ciudadanía, que eso es lo que los chilenos están necesitando. ¿Y por qué, Ricardo, nos estamos dando? Porque una de las cosas que uno va entendiendo y interesante, porque, a ver, una de las medidas que propone justamente Quirós y el equipo de CAS, ¿cierto?, es el famoso crédito tributario al empleo. Esta es como la medida que le ponen para generar empleo, porque nosotros tenemos que generar empleo, ¿cierto? Tenemos que bajar esta tasa cerca del 10%. Entonces, la forma que el gobierno nos dice, con esto vamos a bajar, es el crédito tributario al empleo. Pero lo que está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo es que este crédito tributario tiene un alto costo fiscal y tiene un riesgo de consistencia con otras estimaciones. ¿Por qué entonces no pusimos algo tan básico como sí lo hizo Piñera en su minuto, que lo discutimos en su minuto, que era un subsidio, que era más fácil y tenía menor costo para el Estado? ¿Por qué crees tú que Quirós y el Estado se da tanta vuelta en algo que además nos damos cuenta que tiene un alto costo fiscal? Mira, esto tiene un alto costo fiscal, estoy de acuerdo, pero no es solamente este subsidio lo que genera mayor dinamismo en la economía y por ende mayor empleo, sino también la baja tributaria debiese incentivar a las empresas a crecer, a los emprendedores a emprender, etcétera. También llegarían inversiones de alto recursos porque estaría esta invariabilidad tributaria. Ahora, el Congreso obviamente tiene que revisar este subsidio al empleo que tiene importantes costos para el Estado, para todos los chilenos. Por eso, yo creo que la mejor política pública que puede acompañar a esta reforma tributaria es también la rebaja o la reducción del Estado en términos de instituciones, pero no de programas sociales. Los programas sociales de alimentación, de educación, se tienen que mantener, pero ¿cómo vamos a seguir manteniendo 25 ministerios, gobernaciones y delegados presidenciales? Y en esa luz, Ricardo, el gobierno como que no da luces de rebajar el punto, como que no tenemos una línea, porque si revisamos justamente el oficio, que el mismo Quirós dijo que el mayor problema del oficio era el oficio de no haberse dado cuenta y de poder ser filtrado, ¿cierto? Si uno ve esa minuta, prácticamente todo lo que se recorta son programas, pero no hay recorte, por ejemplo, a personas. El escándalo que pasa en el INJUB, ¿cierto?, donde prácticamente el 80% del presupuesto completo del Instituto de la Juventud se gasta en personal. ¿Por qué crees tú que este gobierno no ha visto luces ahí en recortar personal del Estado, en sacar la grasa del Estado? Porque eso podría compensar, ¿cierto?, una baja en el costo fiscal, ¿o no? Mira, obviamente
terminar con una institución pública no es fácil, va a requerir harto consenso en el Parlamento, porque eso es un proyecto de ley, pero yo creo que es lo necesario hacer. O sea, yo creo que los recortes fiscales que está proponiendo el ministro Quirós y que los ministros de cada ramo se están haciendo cargo, creo que se está quedando un poco corto. La ministra de Desarrollo Social, a quien me parece bien que haya resaltado el tema del INJUB, creo que más que recortar, porque ella habla de ciertos recortes en personal, pero más que recortar algunos funcionarios, algunos programas del INJUB, yo creo que hay que terminar con la institución. Mira, el INJUB tiene un presupuesto de 8.000 millones de pesos anuales, ¿ah? pero no es un gran apoyo para los jóvenes. Si los jóvenes hoy día tienen más de un 20% de desempleo, ¿ah? Lo que están buscando los jóvenes es un trabajo, es educación. Entonces, mejor, antes de financiar el INJUB, ayudemos a financiar el subsidio de empleo a los jóvenes. Exacto. Que sea parte del financiamiento, claro, de este que podría ir por el Ministerio del Trabajo, ponte tú. No necesariamente necesitamos el INJUB para eso. Bueno, claramente. Entonces, los jóvenes están buscando empleo. Tenemos el desempleo ilustrado más alto de nuestra historia. Entonces, ¿está haciendo un real aporte el INJUB? No. El país está apoyando el INJUB, más que el INJUB apoyando al país, porque nosotros lo estamos financiando. Usted, yo, la gente que nos está escuchando en la casa. Entonces, la reforma al Estado es urgente. Está bien que rebajemos los tributos a las empresas para generar más empleo. Estamos cerca del 1 millón de desempleados, 2.5 millones de personas en la informalidad. Necesitamos generar más trabajo. Para eso necesitamos más empresas, necesitamos bajar los tributos. Pero también necesitamos financiar el Estado, pero bueno, entonces busquemos la plata que mal gastamos. Ustedes en la región de Valparaíso tienen delegados presidenciales, gobernador, seremis. ¿Cuántas autoridades tienen? No podemos administrar el Estado con menos personal. Cuando un hogar tiene una crisis, ¿qué hace el jefe de hogar, la madre o el padre? Hay que ajustarnos el cinturón. El Estado tiene que hacer lo mismo. ¿Cómo vamos a mantener todas las instituciones públicas que mantenemos hasta el día de hoy si el Estado está con déficit? Por favor, la gran labor del gobierno, la gran labor del Estado, también es recortar fuerte los gastos que no se están realizando de buena manera y dejar solamente los gastos prioritarios. Ahora, donde también tenemos un problema, ¿cierto, Ricardo? Estamos con Ricardo Ruiz de Viñaspe, economista de la Universidad de Finisterra, es en el famoso sueldo mínimo. O sea, hoy día lo que está ofreciendo directamente el gobierno de aumentar el sueldo mínimo en 7.546 pesos es prácticamente el monto del IPC entre enero y marzo, que es del 1.4%. Eso es lo que quiere subir el gobierno. Pero yo no entiendo por qué el gobierno está proponiendo un 1.4% cuando si revisamos el IPC de los últimos 12 meses es un 4.1%. ¿Por qué no subir el sueldo base, el sueldo mínimo, un 4.1%? Estamos hablando que serían alrededor de 30.000 pesos, porque eso debiese ser el alza, ¿no? Claro, pero yo no sé si seguramente hubo o existieron alzas del salario mínimo a finales del año anterior. Por lo tanto, yo entendería que esa alza de 12 meses en el IPC también estuvo un poco compensada por alzas en el salario mínimo el año anterior. Pero con respecto a eso, hay que ser cuidadoso con el alza en el salario mínimo, porque insisto en el punto anterior, sí, también si nosotros subimos el salario mínimo de manera muy fuerte, más allá del IPC y más allá de la productividad, entonces también puedes tener efectos en el desempleo. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos. Tenemos que subir el salario mínimo, sin duda, ¿eh? pero subirlo de una magnitud muy fuerte puede repercutir en el desempleo. ¿Y un 4,1%, Ricardo, sería muy fuerte? Si es que ya el salario mínimo fue reajustado en el pasado con parte de ese 4,1, entonces sería fuerte. Mira, recordemos que en el gobierno anterior, que hubieron alzas importantes del salario mínimo, pero también hubieron alzas importantes del desempleo. O sea, pasamos de un 7,8% en desempleo a un 8,9%. Más de un punto. Sí, eso es lo que también hablábamos con la gente de la CUT, ¿cierto? Antes de la celebración o conmemoración del 1 de mayo, que claro, por una parte la CUT, ¿cierto?, aspira inclusive a un aumento mucho mayor, pero claro, porque ponemos en riesgo la generación de empleo si aumentamos como nueva barrera. Ahora, volvemos justamente a lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, porque
si tenemos hoy día la problemática que no tenemos empleo, que necesitamos generar empleo, pero también necesitamos aumentar el sueldo mínimo, sobre todo a los que ya vienen dentro de la generación de empleo, aquí el rol de gobierno creo que más que nunca se basa en un subsidio justamente a la contratación y a paliar este aumento. Yo creo que ahí estaría la solución como clave, más que en este crédito justamente que se propone para poder subsidiar las nuevas contrataciones, ¿no? Claro, es que mira, entonces tomemos acuerdos país. Yo creo que falta un acuerdo país en el sentido de que esté el Parlamento, obviamente, unido a ese acuerdo país, el Ejecutivo, ¿ah? Porque podemos subir el salario mínimo, subámoslo, pero también preocupémonos de bajar el impuesto a las empresas para que el empleo no se destruya e incluso se cree más. ¿Ah? Entonces, subamos el salario mínimo, pero bajemos los impuestos a las empresas. Eso va a generar menos tributos, entonces también bajemos el tamaño del Estado. Exacto. Y terminemos con aquellas instituciones que los chilenos no están valorando. ¿Ah? Sí, insisto, el Estado, no porque no porque se hayan creado 25 ministerios, son todos útiles. El Ministerio de Minería, ¿no pueden tomar esas labores entonces el Ministerio de Economía o Hacienda? Reduzcamos el tamaño del Estado para poder bajar los impuestos a las empresas, para que puedan pagar un salario mínimo mayor. ¿Te das cuenta? Entonces, Exacto. yo creo que nos falta ese acuerdo país por el empleo de Chile, en el cual nos preocupemos de aumentar el salario mínimo. Ok, bajemos los impuestos a las empresas para que puedan pagar ese salario mínimo y no hayan alzas en el desempleo como lo hemos visto en los últimos años. Perfecto. Pero si recaudamos menos tributos, que es lo que nos dice el Consejo Fiscal Autónomo, entonces bajemos el costo del Estado y dejemos y hagamos que este Estado sea más liviano, con menos autoridades, con menos asignaciones para los parlamentarios para contratar asesores, con menos programas que no están teniendo impacto pero se siguen financiando, que las funciones de un ministerio las tome otro. Yo creo que todo eso hay que hacerlo, ¿o no? ¿Cuánta plata gastamos en burocracia estatal? Mucha burocracia bienvenida, que hacen bien su trabajo, pero hay otra que lo hace pésimo y que no es necesario para el país. Entonces, también el Estado tiene que reinventarse para poder generar holguras fiscales. Exactamente, yo estaba mirando los presupuestos justamente de los diferentes ministerios y claro, tú tienes mucha razón, Ricardo. O sea, hoy día, si realmente podemos hacer un recorte, debiese ser por achicar ciertas estructuras estatales que se podían fusionar ministerio con ministerio. Y también lo que nos pone, de hecho lo ponemos ahí en el generador de caracteres nuestros, le contamos a nuestros auditores en la radio, ¿cierto? Esta conclusión, que nos falta un acuerdo país para enfrentar el tema del sueldo mínimo y el tema laboral. Y en esta mesa de trabajo perfectamente debe caber el empresariado, ¿cierto? La CPC, por ejemplo, la CUT, pero también nuestro sistema político que nos permita subsidiar de una manera mucho más transparente, limpia, tanto el alza del sueldo mínimo como y que esto se transforme no en un obstáculo, ¿cierto?, para la generación de nuevo empleo. Ricardo, muchas gracias por este análisis y gracias también por explicarnos lo que es este consejo interesante que tuvo justamente el Consejo Fiscal Autónomo, que estuvo en la Comisión Hacienda, que nos va poniendo alerta y también nos va enseñando a entender la importancia de la economía, ¿cierto?, de una manera que tenemos que como chilenos tomarle cuenta y estar atentos a lo que hablan los diferentes políticos y sobre todo nuestro gobierno. Así que gracias, Ricardo. Fuerte abrazo, que estén muy bien. Ricardo Ruiz de Viñaspe, economista de la Universidad Finisterra. Interesante, ¿cierto?, entender lo que es el Consejo Fiscal Autónomo, que podría poner en riesgo justamente aún más las finanzas que hemos recibido del gobierno anterior, y también entender la importancia de la generación de empleo y también cómo tenemos que batir este tema de